Hey, ¿sabías que los átomos no desaparecen? Estos se incorporan a otras plantas, rocas, animales o cualquier otro elemento que esté presente en nuestro alrededor. Es así que decimos que todo está compuesto por átomos del cimiento, o como diría mi capitán Buzz Lightyear, todo lo que observamos hasta el infinito y más allá. Existe una forma de demostrar cariño aplicando lo que te acabo de decir. Esto sería de la siguiente manera. Cariño, tú me quieres mucho. Entonces, si los dinosaurios murieron hace millones de años, ¿es posible que contengan en el interior átomos de Tiranosaurio Rex? Nunca lo sabremos. Todo esto nos lleva a cuestionarnos ¿qué es un átomo? Es la unidad más pequeña de la materia, interviene en las reacciones químicas y posee propiedades de un elemento químico. Cada líquido, sólido o gas se compone de átomos neutros o ionizados según sea respectivamente. Cada átomo está estructurado por un núcleo que contiene protones con energía positiva, neutrones con energía neutra y rodeado por una corteza que se conforma de electrones con energía negativa. Si este contenido fue de utilidad para ti, déjame un like y un comentario. Adiós. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la tabla periódica. Vamos a hablar específicamente de los metales alcalinos, que están conformados por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que al igual que el hidrógeno, se encuentran ubicados en el grupo 1A, pertenecientes al bloque S. Los metales alcalinos se caracterizan por ser metales brillantes, blancos, altamente reactivos a temperatura y presión estándar, además de poder perder un electrón más externo con facilidad para poder formar cationes con carga positiva +1. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, todos los metales alcalinos tienen su electrón más al externo orbital S. Esta configuración electrónica compartida da como resultado que obtengan propiedades y características muy similares. Hola, ¿sabías que la sal de mesa utilizada diariamente para la preparación de nuestros alimentos es un compuesto binario formado por sodio, un metal alcalino, y por cloro, un gas tóxico mortal, dándonos como resultado el cloruro de sodio o, como ya te lo había mencionado, la sal de mesa? Impresionante, ¿no? Pero, ¿qué son los compuestos binarios? Son compuestos químicos formados por moléculas de tan solo dos elementos, tal como lo indica su nombre. Este es el caso del agua, formada por hidrógeno y oxígeno, H2O. Otro ejemplo de un compuesto binario es el óxido de titanio, utilizado para la pigmentación de pintura blanca. Por otro lado, el óxido de zinc es utilizado en la metalúrgica para la fabricación de espejos y monedas. También es utilizado en la cosmetología para la fabricación de protector solar. ¿Sabías de dónde sale la frase "el que quiere celeste que le cueste"? Esto se debe a que el óxido de cobalto es un compuesto binario excesivamente caro utilizado por los artistas para generar el pigmento azul. Estos compuestos están divididos en dos grandes grupos, los iónicos binarios y los óxidos metálicos, también llamados anhídridos básicos. Gracias por llegar hasta el final del video, espero esta información te haya servido. Comenta y dale like. Adiós. Hoy aprenderemos a formular un hidróxido. Empecemos. Conozcamos que para su formulación se escribe primero el nombre del metal con su valencia y luego el grupo H, o también llamado grupo hidroxilo, que actúa con número de oxidación -1. Ahora veremos un ejemplo donde formularemos el hidróxido de calcio. Aquí escribiremos primero el símbolo de ese metal, que sería Ca, más su valencia fija, que es +2. Seguido colocamos al grupo H con -1. Intercambiamos las valencias y así de fácil tenemos a nuestro compuesto, que por cierto es muy utilizado en el área de odontología. ¿Has pensado en qué usan las industrias para que los alimentos que vienen en esta presentación no se echen a perder? Aquí te doy la respuesta.
Usan bisulfato sódico, que se trata de un compuesto cuaternario utilizado por las industrias alimenticias como conservador. También se lo aplica en el disecado de alimentos. Como dato importante, debido a su efecto reductor, se sabe que reduce el contenido vitamínico de los alimentos. Pero Melanie, ¿qué son los compuestos cuaternarios? Los compuestos cuaternarios son los que poseen 4 átomos o iones diferentes. Por tanto, podemos decir que existen especies moleculares o iónicas. Otro compuesto cuaternario y uno de los más conocidos es el bicarbonato de sodio, utilizado para actividades diarias. Una de estas, y la más frecuente, es la mezcla de media cucharadita de sal con media cucharadita de bicarbonato. Esta mezcla es utilizada para aliviar la acidez estomacal. Síganme para más recetas. Debemos tener en cuenta que, así como en las relaciones, no todos los elementos son compatibles entre sí. Me despido, no sin antes agradecerte por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video. ¡Hey! Llegaste en el momento exacto. Vamos a ver algo impresionante a partir de un experimento. Como primer paso deberemos realizar la extracción de dióxido de manganeso ubicada en el interior de una pila no recargable no alcalina. Aquí podemos observar la extracción ya lista para ser utilizada. También nos apoyaremos de una oxigenada de 20 volúmenes. Una vez obtenidos nuestros ingredientes, procederemos a agregar dióxido de manganeso, seguido por el agua oxigenada de 20 volúmenes. Observaremos cómo se efectúa la reacción. El dióxido de manganeso actúa como catalizador, haciendo que la reacción vaya mucho más rápido. Para poder comprobarlo, utilizaremos una brasa y observaremos que la llama vuelve a encenderse. Esto se debe a que en la reacción se libera oxígeno. También nos daremos cuenta que el matraz se ha calentado, siendo esta una reacción exotérmica, ya que libera calor. En la naturaleza también podemos evidenciar diferentes tipos de reacciones químicas. La fotosíntesis. En las plantas, la oxidación de un metal al dejarlo en la intemperie es un tipo de reacción lenta. Un tipo de reacción rápida es la primera que nosotros realizamos al nacer, respirar. En la química analítica es bastante común hacer uso de este número, conocido como el número o la constante de Avogadro. Este señala la cantidad de sustancia que hay en un mol y es con frecuencia utilizado para hablar principalmente de átomos y moléculas. En sí es un número bastante grande, así que para entenderlo mejor pondré un ejemplo. Una pila de 100 hojas de papel es aproximadamente 1 centímetro. Si se apilara un número de Avogadro, daría una torre de aproximadamente 60 billones de kilómetros de altura. Eso es bastante. Otro dato interesante es su nombre, Avogadro, que viene del científico Amadeo Avogadro, pero en realidad él no lo descubrió. De hecho, murió bastante antes de que se le diera este valor. Quien en realidad le dio el valor y quien también lo nombró fue Jean Perrin, quien se basó en su gran parte en los trabajos de Amadeo y por eso se le conoce como el número de Avogadro. Bienvenidos a un nuevo video donde aprenderemos sobre composición porcentual. ¿Alguna vez has escuchado sobre composición porcentual? Si no lo has hecho, hoy te voy a explicar un poco sobre esto. Tenemos que la composición porcentual es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento dentro de un compuesto. Este puede ser el ácido sulfúrico y que esta es medida en porcentaje de masa. Pero, ¿cómo conozco la composición porcentual de un compuesto? Bien, la conocemos a partir de la siguiente forma. Tenemos que composición porcentual es igual a peso atómico por número de átomos de la molécula sobre peso molecular, y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Los cálculos estequiométricos. Estos se basan en las relaciones de combinación que hay entre las sustancias de una misma reacción química. Y estas relaciones son de mol, masa y volumen. Y por medio de estas tres se obtienen relaciones masa-masa, mol-mol,
volumen-volumen, masa-mol, mol-volumen, masa-volumen y así. Este tipo de cálculos es bastante común e importante, principalmente en el análisis químico y la producción de sustancias en la industria, pero también puede estar presente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, supongamos que tengo dolor debido a una infección y voy al doctor y me tienen que medicar. Siendo el caso, el doctor tendrá que sacar cuenta de mi peso con los gramos que contiene el medicamento y sobre esta base se tendrá la medida exacta de la cantidad de pastillas o de los milímetros de medicamento que tenga que ingerir yo para poder mejorar. Todos conocemos el juego de la silla, ¿verdad? En este siempre habrá más personas que sillas y por lo tanto se limitará el número de personas que podrán sentarse en ellas. A esto en química se le conoce como reactivo limitante y da a conocer la cantidad de producto conformado. En una reacción química este reactivo se consume y así termina limitando la cantidad de producto que se genera al final. Y dado que el reactivo limitante se consumió, va a quedar un sobrante, al cual se le va a llamar reactivo en exceso. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo del principio, las sillas serían el reactivo limitante, mientras que las personas que no pudieron sentarse serían el sobrante, es decir, el reactivo en exceso. Básicamente, el reactivo limitante puede dar un salto a las cantidades y así evitar costes innecesarios y asegurar que se aproveche lo máximo posible. Hola muchachos, vamos a hablar un poco de la historia de la densidad. ¿Sabías que en la historia de Siracusa el rey Nerón II pidió a Arquímedes que comprobara si una nueva corona que había adquirido él era de oro puro, pero sin dañarla? Esa era la única condición que el rey le había puesto. Oh no, ¿cómo iba a hacer eso? Le dio tantas vueltas al asunto hasta que un día, al meterse a la bañera, se le ocurrió una solución. Pensó que el agua que se desbordaba tenía que ser igual al volumen de su cuerpo sumergido, y si medía el agua que salía al meter la corona, conocería entonces el volumen de la misma, y podría compararlo con el volumen de un objeto de oro del mismo peso que la corona. Si los volúmenes no fueran iguales, sería la evidencia de que la corona no era oro puro. En donde descubrió que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido en reposo experimenta una fuerza hacia arriba, al igual que la masa del volumen que se desaloja. Al llevar a práctica lo descubierto, se comprobó que la corona tenía un volumen mayor que el objeto de su peso, es decir, que contenía plata, un metal menos denso que el oro. ¡Eureka! El momento del físico matemático ha llegado. A diario nos podemos encontrar con todo tipo de soluciones. Los refrescos que tomamos son soluciones, los jugos también, las frutas que comemos son soluciones, incluso el agua de mar es una gran solución salina. Estamos rodeados de ellas. Cuando se desea expresar la magnitud de un componente en específico, nos referimos a su concentración. Y químicamente hay varias formas de representarlo. La forma más común es la moralidad, que son los números de moles de soluto por litro de solución. Pero también está la molalidad, que son el número de moles de soluto por kilogramos de solución. Estos dos son bastante similares, y no solo en el nombre, sino también en la forma de expresar la concentración. Pero diferenciarlos es bastante simple. Mientras que la molalidad se define en masa, la molaridad lo hace en volumen. Además, esta última puede depender de la temperatura, por lo que puede cambiar su volumen. Y esto no pasa en la molalidad. Las masas no varían por la temperatura.